La construcción del hospital de salud. La CGTP días anteriores ha hecho un plantón en el frontis de salud por lo que se le está vendiendo a la población. Se le está vendiendo la construcción de un hospital de nivel 2 especializado. Pero sin embargo, es un hospital que para nosotros, como cajamarquinos, como asegurados, como usuarios, no está dentro de la necesidad que hoy quiere Cajamarca. Es un hospital que no va a tener, que no tiene proyección a futuro. Lo que está exigiendo la CGTP, que lo entienda toda la ciudadanía, sobre todo los asegurados, y por qué no la ciudadanía en general, porque también va a concurrir allí, es que nosotros estamos exigiendo un hospital de nivel 4, lo que necesita Cajamarca, un hospital digno. ¿Para qué? Para que los usuarios, los pacientes no sean derivados a otras ciudades como la costa, como Trujillo, Piura, incluso Lima. Y tenemos que pensar de que todo el desastre, toda la enfermedad que nos está dejando la minera y Anacocha, Cajamarca es el primer lugar ahorita en este momento con pacientes de cáncer al estómago. Esos señores serán atendidos aquí en Cajamarca. Preguntémoslo a Alex Paucar. Si van a ser atendidos esos pacientes aquí en Cajamarca, van a ser derivados a Lima. Entonces, cuando nosotros reclamamos, no estamos locos, nos estamos proyectando a que esos pacientes que nos van a dejar esa carga, esta minera transnacional, no sean derivados, porque va a generar más costos a los familiares, porque para atenderlos hay que ir con los familiares a Lima. Entonces, ¿estamos locos? No. Lo que pasa es que cuando pedimos algo justo para nosotros mismos, estamos en contra, dicen, de un proyecto. No estamos en contra del proyecto. Como cajamarquinos queremos que se nos construya un hospital, ¿no? Y que tenga una proyección, por lo menos a unos 30 años. Y ese hospital que se va a construir va a ser uno de los mismos que hay, de nivel 2. Ahora, no nos estamos acordando de las provincias, ¿no? En las provincias las infraestructuras están que se caen, medicamentos no hay escasez. Entonces eso explica la ineficacia de este doctor Alex Paucar, que compra medios, páginas completas. ¿Y por qué no en las páginas completas también sacan la falta de medicamentos que hay en la actualidad? ¿Por qué no vamos a hacer una fiscalización toda la sociedad? Hay que comprometernos. ¿De qué falta en salud?